Hola, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a retomar las ideas de Jacques Lacan planteadas en el texto La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. En un video previo hablamos de la primera sección de este texto titulada El sentido de la letra. En esta primera parte, Lacan exponía su concepto de letra, que decíamos está muy vinculado a su idea de significante a sí mismo, pero que el significante en Lacan no se entiende como en Saussure. Explicábamos que para Lacan el significante es una unidad más mínima aún de sentido que se estructura a partir del fonema y cuya condición implica ser articulado. Entonces, el significante lacaniano implica unidades más pequeñas que asimismo para funcionar siempre van a rebotar con otras cadenas, con otros significantes, formando lo que él llamaba la cadena significante. Ahora bien, decíamos que la cadena significante tenía dos formas de operar, ya sea por medio de lo que ya Freud llamaba el desplazamiento y la condensación. El desplazamiento es lo que Lacan explica por metonimia. Con el desplazamiento lo que tenemos es que se va a dar una conexión palabra a palabra con significantes que tienen una relación, una conexión de sentido entre ellos. Así, Lacan ejemplificaba que el significante velas podía remitirnos a sí mismo al significante barcos mediante una metonimia. Todo esto operando a nivel inconsciente en nuestra psique. Por otro lado, la cadena significante también opera mediante lo que Freud llamaba la condensación, que Lacan llama la metáfora. En el caso de la condensación o metáfora, lo que tenemos es la sustitución de un significante por otro, cuando la relación de estos significantes no es evidente. Así, Lacan ejemplificaba un poema de Víctor Hugo en donde su gavilla no era avara ni codiciosa, aludía a vos, el significante gavilla, porque se trata de vos ese poema. Entonces su gavilla significa vos, y si ese significante es sustituido por vos, entonces el que no es avaro ni odioso es vos, este personaje bíblico al cual Víctor Hugo dedica su poema. Explicábamos que sin duda la conexión metafórica está inscrita en un contexto cultural que tiene que ser conocido evidentemente por el sujeto que está sumido en la interpretación, es decir, por el sujeto en cuya psique se está desenvolviendo toda esta cadena significante, todo este rebote de significantes. La insistencia es que este planteamiento es una idea teórica de lo que pasa en la psique, pero sería imposible que, digamos, trazáramos un mapeo, una especie de cartografía o demás de esa cadena significante. Es imposible, son procesos inconscientes psíquicos que nos desbordarían. En realidad estamos hablando precisamente del desbordamiento del sentido en la palabra, según lo está planteando Lacan. Entonces, el retorno a Freud que Lacan propone está precisamente situado en la palabra misma. Freud, en la interpretación de los sueños, postuló lo que Lacan llama la ley del significante. Freud no le llamó así, sin embargo, es así como lo plantea Lacan, y él dice, realmente esta ley del significante estaba ya en Freud. Yo solamente, digamos, estoy regresando a Freud y replanteando en términos que nos posibilita la lingüística, precisamente este postulado teórico. Entonces, ¿cómo opera la ley del significante para Freud? Según nos explica Lacan. Por un lado,
hay que entenderlo a partir de la cadena significante, que es cuando precisamente los significantes van a rebotar en la psique formando una cadena, y ese rebote se da ya sea mediante la condensación, o sea, la sustitución de un significante por otro, que es la metáfora según Lacan, o el desplazamiento de un significante a otro, que es la metonimia según la nombraba también Lacan. Entonces, lo que tenemos con la interpretación de los sueños es que precisamente ese rebote de sentido y esa noción de inconsciente lo que evidencia es que el sujeto ya no puede ser entendido como el sujeto cartesiano, ese sujeto que se planteaba con esta máxima del cogito ergo sum. Pienso, luego soy, o luego existo, se suele traducir más propiamente, es luego soy. Esa fórmula cartesiana, pues precisamente se sitúa en este paradigma clásico, antropocéntrico, que le da todo el peso a la razón por encima de una materialidad corporal. Y precisamente plantea la subjetividad solamente en esos términos en que se puede articular desde un logos, desde el pensamiento, pero precisamente ese pensamiento se naturaliza, porque ¿de dónde proviene? ¿No? Descartes no va más allá de simplemente considerar un logos que opera en la conciencia y que al pensarme, pues soy, dice Descartes. Sin embargo, lo que tenemos pues acá es una revolución freudiana, dice Lacan, que es equivalente a una revolución copernicana, porque cito a Lacan en la página 201 de la versión de los escritos que les compartí. Estaba en juego una vez más el lugar que el hombre se asigna en el centro del universo. Precisamente con el sujeto del psicoanálisis, el hombre, el humano, el sujeto no es centro del universo. Lo que tenemos es que precisamente hay una instancia más allá de su conciencia, de ese logos que lo hace estructurarse en la razón. Porque, cito a Lacan con esta fórmula también muy mencionada de su pensamiento, pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Es decir, en los sueños me pienso, en las diversas estructuras del inconsciente emerge el sujeto, diría Freud. Estructuras del inconsciente, pues son el chiste, el lapsus, los sueños, estructura emblemática. ¿Y qué quiere decir estructura? Precisamente esos espacios o momentos en los cuales se nos escapa el inconsciente. Quizá el psicoanálisis generó polémica precisamente por plantear que las verdades más profundas del ser humano están en esos deslices que parecerían ser excepciones, en ese chiste, en lo irrisorio, en lo burlesco incluso, ¿no? Pero, pues, sin duda se trata de una verdad indiscutible. Ahora bien, de antemano, también para entender el funcionamiento del inconsciente a partir precisamente de cómo plantea Freud que funciona esa ley del significante en el inconsciente, pues hay que acercarnos a los sueños. En la interpretación de los sueños, precisamente Freud pues va a proponer que el sueño es un rebut. El rebut es un jeroglífico o un acertijo. Este término precisamente lo obtiene pensando en la forma en que Champollion descifró la piedra de Rosetta, este objeto que no había sido descifrado y que finalmente logra, este gran investigador francés, logra entender cómo decodificar la escritura egipcia apoyándose en versiones de griego antiguo y un griego moderno
del mismo texto. Entonces gracias a la presencia del griego, él puede darse cuenta que lo que está inscrito en ideogramas egipcios, pues se trata de la misma versión, ¿no? De una especie de traducción. Entonces él puede decodificar y encontrar el sentido de la escritura egipcia, y precisamente funciona de la manera que Freud menciona que funcionan los sueños. Dice como un jeroglífico. Vamos a observar una imagen que es bastante elocuente de este funcionamiento. Se trata de un ejemplo que yo recibí en una clase de psicoanálisis con Andreas Ilg, pero que seguramente pues está presente en otro momento en Lacan o en otros estudios de psicoanálisis. Yo se lo atribuyo directamente a él, desconozco la fuente precisa, pero se trata de un ejemplo muy emblemático. Son un par de mensajes cifrados que se envían Federico el Grande, Federico II y Voltaire. Y es muy curioso porque precisamente así funcionan los sueños según lo explicaba Freud, como un jeroglífico. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente los significantes se combinan a diestra y siniestra sin seguir el orden que plantea la lingüística. Tenemos, por ejemplo, en el primer mensaje que envía Federico II a Voltaire, una P sobre dos manos, luego a, la preposición que significa en, una sierra sobre y el número 100, 100. Resulta que si nosotros le damos una lectura literal a lo que observamos, en francés eso configura lo siguiente: demain, souper. Entonces eso se escucha igual a demain à souper. Perdón. Demain, souper. Mañana, cena. Demain, souper. Demain, souper. Dos manos bajo P. Eso es lo que literalmente se lee en francés, pero resulta que toda la frase es homófona a mañana, cena. Demain, demain souper. Demain souper, mañana cena. A, en, sans souci. 100, bajo sierra. En francés de nuevo, eso literalmente, 100 bajo sierra, sans souci, es homófono a la frase sans souci. Sans souci, que es un palacio al que estaba invitando a cenar Federico el Grande. Entonces, lo que tenemos es que la frase completa dice demain, mañana, souper, cena, a, en, sans souci, en sans souci, demain souper à sans souci. Pero esto se configura pues mediante el acertijo de poner dos manos sobre P, en, 100 sobre sierra. Pero insisto, la lectura funciona en francés porque es un juego de homófonos, pero esto pasa sin duda también en cualquier lengua. Siempre hay juegos que se pueden hacer con el significante. He entendido el significante como una unidad mucho más pequeña según la propone Lacan. La respuesta de Voltaire es una G mayúscula, una A minúscula y signo de admiración, que en francés, lo que se lee en español como G mayúscula, A minúscula y el signo de admiración, se lee je grand appétit, que es homófono a
tengo mucho apetito. J'ai grand appétit. Ahí están los juegos, precisamente, que lo que hacen es buscar unidades significantes más pequeñas, jugarlas, vincularlas entre sí y generar sentido más allá de un orden lingüístico. Aquí sin duda la lingüística juega un papel, pero no sienta las reglas para descifrar un mensaje. No estamos realmente hablando de una teoría lingüística como tal, sino que la teoría lingüística sirve de fundamento para plantear otra teoría psicoanalítica, ¿de acuerdo? La teoría del significante lacaniana. Entonces, así funcionan los sueños, según lo planteaba Freud. Los sueños son un jeroglífico y hay que tener cuidado porque de pronto el pensar que los sueños se pueden interpretar como una fórmula y que entonces a manera de un catálogo soñar con una rata significa tal y soñar con que alguien muere significa tal y que alguien se casa significa tal y que se nos caen los dientes y demás, esas interpretaciones tan unidireccionales son erradas. Están quizá ancladas en un marco cultural, porque también ya hemos dicho, el sentido en todo en este contexto, el paradigma del giro lingüístico que hemos abordado, el sentido sin duda se construye a partir de un marco cultural que lo posibilita, que sienta unas condiciones de posibilidad de interpretación, pero eso es solo una parte y otra tanta la tiene que añadir, digamos, el sujeto en su proceso individual, subjetivo e inconsciente. Entonces, pues efectivamente es una gran revolución pensar que en realidad el sentido se aloja en nuestro inconsciente de manera más compleja que simplemente como un repositorio de palabras o de recuerdos que son accesorios. En realidad acá, digamos, todo está cifrado. ¿Y de qué manera? Como un jeroglífico. De modo que en realidad la interpretación de los sueños tiene que seguir más esta guía de ley del significante que cualquier otra simplificación y banalización que nos dicte una lectura semántica, es decir, una lectura que va acompañada al sentido convencional de los signos que se plantean, como los ejemplos que mencioné. En realidad, posiblemente yo estoy soñando una escalera que me golpea y quizás se trate de alguien que lleva el apellido Escalera a lo mejor y que está generándome algún problema en mi vida, o si yo en realidad, no sé, sueño imágenes, es posible que esas imágenes en sí mismas no solo es posible, más bien es una certeza que esas imágenes en sí mismas, en su sentido convencional, no son aquello que está produciendo mi inconsciente. Hay una verdad oculta detrás que tiene que ver con juegos en el conjunto de fonemas que forman el significante de esa imagen que sueño. En fin, se trata pues de descifrar algo en un nivel mucho más complejo, ¿de acuerdo? Lacan también nos va a remitir a 3 fórmulas para comprender al significante. La primera fórmula es simplemente aquella que expresa la inversión del significante sobre el significado, algo que habíamos también explicado en el video anterior acerca de Lacan. F de S, 1 sobre S. Esto no significa otra cosa más que la función del significante incide en el significado, o la función del significante es incidir en el significado, o la función del significante es generar o influir en la génesis del significado. Eso es quizá el planteamiento más elemental y primero que tenemos que entender respecto a lo que
Lacan entiende por el significante. Decíamos, sin duda, no existen conceptos en la cultura en sí mismos, sino que los significantes están ahí y generan un sentido. Por otro lado, hay otras dos formulitas que Lacan plantea. Las estoy expresando, las estoy compartiendo también, pero simplemente para aclarar un poquito las diferencias entre metonimia y metáfora, que son fundamentales, pero también es cierto que no se compliquen mucho con las fórmulas lacanianas. Hay que comprenderlas, sí, pero muchas veces el uso que Lacan da a las fórmulas matemáticas o a las fórmulas con forma matemática, en realidad es mucho más libre, es decir, hay ciertos desplazamientos que él hace también con el lenguaje matemático. Yo creo que lo que está haciendo al utilizar estas fórmulas es aportando un rigor, ¿no? Buscando a su manera darle un rigor al discurso psicoanalítico, que finalmente también está esta búsqueda de darle formalización a todo este campo de las ciencias del hombre, que debate pasado, pues existe esa constante puesta en duda de si se puede tratar de ciencias cuando se ocupan de un objeto tan poco medible en términos más tangibles y observables y demás, ¿no? La subjetividad, el hombre, el espíritu, ¿qué es donde está? Pues, en fin. Entonces, en este afán de cientificidad, yo creo que Lacan plantea una serie de fórmulas que además hacen más imbrincado aún su pensamiento. Pero con el afán de aclarar precisamente estas fórmulas, ya les digo, la básica es F de S sobre S, función del significante sobre el significado. Luego viene la de la metonimia. Decíamos que la metonimia es cuando se desplaza una palabra hacia un significante hacia otro con el cual guarda una relación. Por ejemplo, velas, barco. Y vamos a tener función de un significante desplazado a otro significante, que es muy similar a un significante que resiste a la significación. Lo que tenemos básicamente en esta fórmula es que esos tres puntos aluden a una consecución en los significantes, mientras que la barra entre significante y significado implica la resistencia, esa barrera que resiste a la significación de la que habla Lacan desde el principio al plantear el significante a partir del modelo lingüístico clásico. Por otro lado está la fórmula de la metáfora. En este caso lo que vamos a tener es que lo que tenemos es que es la función de un significante primo que sustituyó a un significante original. Aquí esta barra de separación es la sustitución de un significante por otro. Decíamos que con la metáfora esa sustitución no responde como tal a una relación evidente entre los significantes. La relación es más arbitraria y de sustitución. Y esto es lo mismo que un significante con un plus de significación. El signo de más alude precisamente al plus de significación. De manera que lo que Lacan nos dice es que el sentido siempre va a resistirse, siempre va a haber algo que falta en la significación, porque la metonimia en un desplazamiento constante entre significantes nos impide llegar a un sentido fijo. Entonces la significación se resiste por un lado y por otro al mismo tiempo se desborda. Esto es simultáneo e insistimos en que son procesos psíquicos inconscientes que aquí los teoriza Lacan, pero que serían imposibles de tratar de registrar o seguir
como tal. No se puede hacer un mapa de una cadena significante que se esté dando como proceso de significación en la psique como tal. No lo podemos delinear, pero se puede teorizar como lo está exponiendo Lacan. Entonces la metáfora, cuando un término sustituye a otro, lo que genera es que ese nuevo término a sí mismo, ese nuevo significante a sí mismo, va a generar metonimias. Entonces imagínense hasta dónde se está desbordando la significación. Son significantes que rebotan por todos lados, como si fueran gremlins brotando de la espalda de otro gremlin y no tiene fin, ¿no? Referencia un poco noventera. Bueno, entonces la metáfora implica ese plus de significación. El sentido a sí mismo siempre está excedido. A pesar de que se resiste, también se excede, también se sobrepasa. Entonces, la dualidad y casi especie de paradoja de la construcción del sentido en términos lacanianos, pues es que siempre es más y siempre es menos, ¿no? Lo que se expresa, digamos. Entonces, dice Lacan en la página 208, lo que piensa así en mi lugar es pues otro yo, es decir, todo ese rebote de sentido, todo eso que me desborda, todo eso que no puedo aglutinar y que va y viene en mi psique, es otro yo. El caso del psicoanálisis quizá pues es paradigmático en abrir esta puerta a pensar la subjetividad como múltiple. Precisamente no existe un yo verdadero. Estas expresiones de sé tú mismo son lugares comunes que realmente a qué aluden. ¿Cuál es el yo mismo, el uno mismo? En realidad somos un flujo de significantes y de sentidos que se están estructurando y reestructurando, desbordando y resistiéndose. Y en todo caso, en la página 209 también se pregunta a Lacan, ¿cuál es pues ese otro con el cual estoy más ligado que conmigo mismo? Puesto que en el seno más a sentido de mi identidad conmigo mismo, ¿es él quien me agita? Precisamente, pues lo que nos dice Lacan es que Freud inaugura una heteronomía radical, ¿no? Es decir, estamos subordinados a órdenes y leyes que nos rigen y que también nos dice en un posicionamiento muy claro Lacan en la página 209, ese descubrimiento de Freud de la heteronomía radical no puede ya recubrirse sin hacer de todo lo que se utilice para este fin una deshonestidad de fondo. Esto es bastante radical, pero bueno, lo que nos está diciendo es que debemos desconfiar de cualquier discurso que apele a esta libertad y a este sé tú mismo y en fin, está criticando ciertas líneas de la psicología que él consideraba que banalizaban la postura freudiana. Y bueno, en esta ya última sección del texto, la instancia, la letra, lo que vamos a tener es que, y que se titula La letra, el ser y el otro, es que él va a vincular precisamente a toda esta estructura del inconsciente como lenguaje al otro. El otro con mayúscula, que aquí tenemos una tercera fórmula lacaniana básica en la 209, el inconsciente es el discurso del otro. Precisamente, si nuestro inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿quién inscribió en nuestro inconsciente ese orden? El otro con mayúscula, pero ojo, nos dice Lacan, el otro con mayúscula no es una persona. Tendemos a concebir este concepto en torno a la alteridad, en torno a un otro humano. Aquí no se habla de un otro humano. El otro con mayúscula, dice Lacan, es el lugar donde se anuda el reconocimiento del deseo y el deseo de reconocimiento. Es el lugar, pues, del lenguaje. El otro primordial también en otros textos nos será vinculado
con la función materna. Ojo, no es que sea la madre en sí, es el espacio que ocupa esa función, porque es la función materna la que inscribe el lenguaje en el pequeño. Entonces es a partir del otro que ingresamos al lenguaje. Entonces, precisamente, también podemos citar esta fórmula freudiana, wo es war, soll ich werden, donde estuvo ello, tengo que advenir. Y esto nos habla de las dinámicas del inconsciente, porque recordemos otra vez esta fórmula lacaniana: pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. La unidad subjetiva no está en la conciencia, y tampoco ni siquiera podemos hablar de una unidad subjetiva, un yo verdadero. Y aquí esta cita también muy sugerente en la página 211, en donde Lacan dice: eso, aludiendo precisamente al otro, a la estructura del lenguaje, eso que hace mi ser y de lo cual doy testimonio tanto aún más en mis caprichos, en mis aberraciones, en mis fobias, en mis fetiches, más que en mi personaje vagamente vigilado. Eso es lo que realmente somos. Somos más, según Lacan, nuestros deslices, nuestras aberraciones, nuestros errores, que realmente la cara que sí mostramos de ese personaje que él llama vigilado. Es decir, no quiere decir que estemos en conflicto porque somos muchos yo, más bien hay que asumir que no es que sea un conflicto, es que hay una confluencia en la subjetividad, y esto también posibilita el que posteriores teorías abran la puerta a precisamente pensar una subjetividad dinámica. La subjetividad no es fija. Sin duda hay una cara del personaje vigilado, que es la que siempre solemos dar a los demás, pero hay precisamente mucho más alojado en nuestro inconsciente, y precisamente la tarea que no hay que olvidar, Freud y Lacan se plantean, es explorar mediante la experiencia psicoanalítica, pues precisamente todo ese discurso del otro que nos ha estructurado a lo largo de los años. Y en la medida en que podamos encontrar cómo es que nos hemos estructurado a partir de ese discurso del otro, pues precisamente podemos abandonar un poco cierta servidumbre que nos tiene atados al servicio de discursos de los cuales, en fin, ¿no? Pues simplemente somos meros títeres. Entonces, si bien la postura lacaniana pareciera ser desesperanzadora con respecto a que no existe entonces posibilidad de acción, no hay libertad en el ser humano, lo cierto es que no es así, y que en realidad precisamente la posibilidad de que el sentido se desarticule o de que el sentido se construya en la subjetividad y en la experiencia situada, algo también bastante fenomenológico, pues precisamente eso es la potencia para que de este otro lado, del lado del sujeto, podamos incidir a los discursos. Pero quizá esto lo discutiremos más adelante, cuando hablemos un poco acerca de Deleuze, quien nos planteará precisamente esas líneas de fuga que pueden escapar a los discursos y en las cuales pueden ingresar los sujetos. Ese nuevo pensamiento que ya Lacan está posibilitando al abrir el sentido en su plus de significación, y al mismo tiempo al cerrarlo en la resistencia que él plantea, respectivamente en la metáfora y la metonimia como mecanismos del funcionamiento de la estructura del inconsciente. Sin duda, para seguir con más claridad a Lacan, hay que releer una y otra vez sus textos e ir descubriendo otros textos en donde se va alimentando, y a manera de una cadena significante precisamente se va tejiendo todo su pensamiento. Mientras tanto, en el par de videos que hemos compartido respecto a Lacan, pues abordamos simplemente un aspecto
inicial de su teoría, que es la teoría del significante, es decir, cómo opera la ley del significante en el inconsciente a partir del planteamiento que Freud da de la estructura de los sueños como un rebut, como un jeroglífico. Espero las ideas sean claras y abran su camino a seguir descubriendo a Lacan, un autor muy apasionante, complejo, polémico y que tiene muchas aristas desde la cual se le puede abordar. Entonces, por ahora sería todo. Me despido hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.